Se consolida un mundo que duró lo que se tipificó como Guerra Fría que dividió a los dos ganadores de la segunda confrontación y dividió entre la socialización de los medios de producción o el reinado de la propiedad privada en Occidente. También con sus características, con un estado de lo que se llamó estado de bienestar en Europa y más un principio de competencia en lo que son los anglosajones, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos. Nosotros tenemos una situación muy particular porque surge una doctrina que no es ni tan calva ni tan peluda en la Argentina, con un mundo que no lo entendía. No éramos ni estatistas, ni el centro de nuestra economía es la rentabilidad del capital, sino decimos que el centro de nuestra economía es el hombre, pero con su libre albedrío y respetando el derecho de propiedad. Es algo distinto, no es tomando un poco de cada uno, sino que es respetando algunos principios y valores ordenadores y construyendo una sociedad, tendiendo a construir una sociedad justa. En ese mundo el peronismo sobraba, no era entendido. De ahí la magia de Perón. Con un mundo totalmente hostil, pudo hacer un buen gobierno, un razonable gobierno, hasta que los que se habían recuperado en la posguerra dijeron: esto es complicado, para que continúe, puede ser un mal ejemplo para el mundo, y decidieron terminar con él con una revolución que fue la revolución fusiladora, que primero tuvo un estilo e inmediatamente emergió con Aramburu y con Rojas y demás el estilo profundo de esa revolución, que pasa de vencedores y vencidos a que no se puede mencionar la palabra peronismo. Ahí Perón toma una decisión que es entre el tiempo y la sangre, elegimos el tiempo. También era cierto que Perón dice: si tenemos la verdad histórica vamos a volver. Y también es cierto que el peronismo había completado su modelo y había que reconfigurarlo. Lo mismo nos pasó a nosotros en gestión para el año 2012. También habíamos completado el modelo, que no es agotado, es completado, y teníamos que pasar de una orientación al consumo que teníamos hasta ese momento a una orientación a la producción. Y no somos capaces de pasar. Entonces se continuó en el modelo de consumo, que su lógica es el endeudamiento. Ahora, a la caída del muro de Berlín y el triunfo de Occidente, comienza una economía bien distinta, porque es cuando entra casi como discurso único la economía devenida de la escuela austríaca, que tiene esta escuela austríaca una gran contradicción con la economía clásica, llamada economía clásica la marxista, la liberal e incluso la peronista, que tienen un elemento común que tiene que ver con el trabajo. Tanto Adam Smith, David Ricardo, Marx, nosotros los peronistas, Perón tenía la apotegma de que hay una sola clase de hombres, los que trabajan, que tiene que ver con el valor de las cosas, que es el origen de la disciplina. ¿Por qué las cosas valen lo que valen? Los clásicos encontraron que las cosas valen de acuerdo al trabajo que tenga incorporado. Entonces, las horas destinadas a transformar algo de la naturaleza en un bien que vos puedas consumir o invertir, definen el valor de la cosa. Y después la puja en el mercado define el precio. Y la diferencia entre el precio de venta y el costo de ese bien es la rentabilidad en términos generales, el margen, como diría un comerciante. La gran diferencia con la escuela austríaca es que ellos tienen ese viejo apotegma que dice que las cosas cuestan lo que valen, no que cuestan lo que cuestan. Los clásicos dicen cuesta lo que cuestan y valen el precio. Una cosa es el costo y otra cosa es el precio de venta. Cuando vos decís cuesta lo que vale,
Entonces lo que estás dispuesto a pagar, porque cuánto vale esto, eso es lo que cuesta. Claro, cuando vos dejás de hacer costos, se oculta la tasa de ganancia finalmente. Esa es una gran diferencia con la escuela austríaca, porque la escuela austríaca dentro del capitalismo cambia el actor central que va a ser el ganador dentro del modo de producción capitalista. Con los liberales es la industria, fundamentalmente la industria, los productores del campo, pero básicamente la industria. Con los marxistas, bueno, será el Estado-Nación, el dueño de los bienes de producción y el que acumula. Porque sigue habiendo explotación del hombre por el hombre en el proceso marxista, donde todavía hay Estado. Porque si no, no habría gobierno, que tiene que vivir de cobrar los impuestos que pagan los que generan con su trabajo, que en vez de ser apropiado por el capitalista es apropiado por el Estado. Esa es la gran discusión con Trotsky y con los anarquistas, el rol del Estado. El Estado concebido desde la visión de Stalin, ¿no? Pero para la escuela austríaca el gran ganador es el sistema financiero ampliado, no solo los bancos, compañías de seguros, la CRT, etc. Ahí cambia, el gran ganador es el sistema financiero, el gran ordenador es la tasa de interés. Ya no es el capital productivo, sino pasa a ser el capital especulativo, pasa a ser el capital financiero. Eso tiene dos grandes ramas, la escuela austríaca, que son los neoliberales, no los liberales. A pesar que neoliberales y liberales parecerían que son la misma banda, son dos bandas absolutamente distintas. Unos son los banqueros, los neoliberales, y los liberales son la industria, son la producción. Es el tío Sam, que no es un banquero necesariamente, no, era el que producía. Entonces, eso alcanza su máxima expresión con la globalización, que es armada tanto por la Thatcher, como Bush padre, como Felipe González, que es el presidente del Partido Socialista Obrero Español, la socialdemocracia puesta en acción. El neoliberalismo y la socialdemocracia se juntan para hacer el consenso de Washington. Y hacen que se pelean, pero construyen el mismo mundo. Se sientan a la misma mesa, uno entrando por la puerta derecha, otro entrando por la puerta izquierda. Pero son lo mismo, el que venía acá a explicarle a Menem que había que privatizar las empresas públicas era Felipe González, no era la Thatcher, había ni Bush padre, era Felipe González. Entonces, esa globalización construye el mundo más desigual del cual tengamos noticias. Y ahí la geopolítica es muy sencilla, la de Menem. Es tratar de insertarte en el mundo de acuerdo a lo que los ganadores de ese mundo indican. Tan simple como mandar las fragatas las dos fragatas cuando le declaran las Naciones Unidas la confrontación de Irak. Bush padre. Era un hombre del poder, no era un doctrinario. Yo igual lo miro con mucha misericordia porque el muro había caído, él asume el 8 de julio del 89 y en octubre se termina el muro, pero ya todo el mundo sabía que se estaba cayendo, ¿no? Y es como que vamos al pensamiento único. Para pelearse con el mundo tenía que ser Perón y aquella Argentina, no era fácil. Yo lo miro con misericordia, eso no significa que estemos de acuerdo, simplemente lo miro con misericordia. Pero el mundo siguió girando y también se terminó la globalización porque la terminó el pueblo que era el que lideraba la globalización, pero que se dio cuenta que estaba perdiendo ventajas, le estaban acortando las ventajas los alemanes y los chinos. Y a través de su revolución energética, que es el shale gas y el shale oil, y bajando violentamente el costo de la energía fósil,
que es esa energía fósil que estaba en el medio de las piedras, entre las piedras, dentro de las piedras. El petróleo ese se sabe que hace 70, 80, 90 años que está. Lo que no sabían era cómo sacarlo. Eso es lo que desarrollan los norteamericanos. Que es vaca muerta. Y entonces, el poner en valor, porque desarrollan la tecnología para poder explotar ese petróleo, sacarlo a la superficie y venderlo, genera la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista. Dentro del modo, no exógena al modo, no cambiando el modo, no la revolución comunista, socialista, sino dentro. ¿Qué es una revolución dentro del capitalismo? Cuando vos podés bajar los costos primos, los costos de los productos rápidamente y tenés ventajas sobre otros pueblos. Por ejemplo, los ingleses hicieron la revolución industrial y se transformaron en el taller del mundo, porque bajaron los costos de producción de todo. Fueron capaces de transformar el agua caliente en movimiento mecánico. Desde ahí hasta la revolución energética, que es en el 2010, le ponemos esa fecha porque es cuando los norteamericanos ponen en valor y empiezan a competir con los chinos, porque bajan el precio de la energía rápidamente. Bueno, no hubo ninguna revolución, esa revolución científico-tecnológica de la computación, la informática, la cibernética, no se vio nunca en los costos. Si ustedes quieren comprar un celular de última generación, les sigue saliendo $2.000, $3.000, sale una. Eso no se vio en el precio de los productos. Se vio en otras cosas, pero no en el precio, en el costo. La energía sí. Con esa energía abundante y barata, Estados Unidos decide, con Trump, por eso lo eligen, cambiar el mundo y confrontar a los europeos a través de Alemania, que era la locomotora alemana, y a China. Todos los artículos durante muchas décadas le estaban diciendo a los norteamericanos que perdían posiciones relativas, que venían los chinos, que venían los alemanes, que llegaron a escribirse artículos donde el euro iba a reemplazar al dólar. Para que una moneda sea reserva de valor internacional tiene que tener muchos portaaviones. Y el único que los tiene es Estados Unidos. Hay otro país que puede destruir el mundo, pero su moneda no es reserva de valor porque su economía está muy lejos. La economía rusa es la economía norteamericana dividido 22 más o menos. Militarmente los rusos son cosas serias. Y aparte tiene energía, por lo tanto es tu aliado natural, porque temés que puede destruir el mundo, pero no le temés a su economía. Y al revés, le vende energía a los europeos y a los chinos, no querés que se la venda barata, porque el que la tiene barata ahora sos vos. Bueno, ya se ocuparon de Alemania y ahora se van a ocupar de los chinos. Porque en las dos confrontaciones mundiales, Argentina se mantuvo neutral. Tuvo la suficiente autonomía para estar neutral. Y ninguna de las potencias intervinientes estaba en condiciones de torcer esa voluntad. Pero las Malvinas era un puerto pesquero y estábamos en el Atlántico Sur, que no era ninguna zona vital y nadie se planteaba distribuir la Antártida, que no es el Polo Norte, la Antártida es un continente. Polo Norte es agua congelada, por eso pasan los submarinos por abajo. Acá no pasa ningún submarino, esto es un continente, helado, pero es un continente. Con todo lo que implica que sea un continente. ¿Qué hay ahí? Parecería ser que nadie sabe, aunque hay algunos que deben saber, entre ellos los ingleses, que son los que siempre les ha interesado la Antártida. De hecho, el acuerdo por la Antártida tiene su base en Londres. Entonces, en la Primera y en la Segunda Guerra, lo que hiciera la Argentina molestaba, pero no era relevante. Si decide me mantengo neutral, me mantengo neutral. En esta Tercera Guerra Mundial en cuota, como la llama el Papa, no es tan fácil. Y sobre todo que hay que entender con precisión si el orden que sigue a la globalización, que todavía no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero que está claro que vamos en ese proceso, es una alianza de orden 1 entre Estados Unidos y Rusia, o algunos piensan que la alianza de orden 1 es entre China y Rusia. En esto hay que ser muy finito, porque si uno se alía mal, supongamos que en la Segunda Guerra Mundial nos aliábamos al eje,
Japón, Alemania, Italia, hubiésemos terminado muy mal. Que fue lo que le pasó a Turquía en la Primera Guerra Mundial, al Imperio Otomano. Hizo mal las cosas y se acabó. Una mala alianza de Argentina, con un acuerdo de defensa estratégica entre los chilenos y los británicos. ¿Por qué los chilenos firman un acuerdo de defensa estratégico? ¿Quién lo va a atacar a los chilenos? Del lado del Pacífico, ¿quién va a venir? Bueno, está claro que es la Argentina. Una mala alianza puede terminar con que no solo las Malvinas, sino la Patagonia o la Antártida, que es donde están yendo los británicos. Por eso la relación con Australia, en el Commonwealth, con Nueva Zelanda, por aquel lado entran en la Antártida, los chinos también, pero los quieren sacar. De ahí la compra de submarinos nucleares por Australia y el AUKUS y todo eso, que es el Tratado de Defensa Reino Unido, Australia y los Estados Unidos. AUKUS, A de Australia, UK de Reino Unido, US de Estados Unidos. Ese es un tratado inmenso que no solo va para el Pacífico Sur, sino que puede tener su impronta en el Atlántico Sur. O sea que ahora la geopolítica tiene una incidencia central para el destino de la Argentina. En la Argentina que conocemos. Por eso es tan importante este debate, porque un mal alineamiento, los muchachos estos progresistas que piensan que el ganador es China, tienen que explicar por qué el ganador va a ser China. Porque no es joda que está en peligro de integridad territorial, no por la propia disolución endógena, sino porque la mitad de la clase política chilena quiere rediscutir la Patagonia, como lo dijo Katz, que fue el que perdió frente a Boric, pero después le ganó la Constituyente. Y están los británicos para apoderarse de Malvinas, no es que a los Antártida, no que le interesa la Patagonia, si no ya lo hubiesen tomado. Le interesa la Antártida. El reparto de la Antártida lo va a tener a los ingleses como ganadores, porque es el espacio que le queda. No pueden ir por Europa, no pueden ir por América del Norte, pueden ir por la Antártida, no pueden ir a Medio Oriente, no pueden ir a Oriente, no pueden ir a ninguna, a la Antártida. Y Estados Unidos, no digo que se la regala, pero se la está entregando. Porque finalmente les entregó Europa, por eso se fueron de Europa. Y ahora van a tener una base material en Ucrania. De acá a 10 años Ucrania va a ser una potencia, la parte norteamericana. Y Alemania se terminó, Polonia se termina, Francia ahí, va a ser Ucrania. La Europa que conocimos, y China sin proteínas, al menos cárnicas, y sin energía, ¿qué va a ser China? Ahí el que tenía razón es por qué Mao se plantea la revolución cultural. Porque Mao ve que China va en la dirección que finalmente fue, que es esta. Y esta China no alcanza para todos, si tiene que vivir de lo suyo. Para vivir de lo suyo, todos vestidos iguales y comiendo pasto. Esa es la revolución cultural de Mao. Pero la perdió. China salió al mundo y ahora come carne, pero no todos los chinos. Y si encima le van a cerrar los mercados afuera, no va a poder volver a comer carne. Y ese es el tema que tiene. Y no tiene energía. Bueno, obviamente que todo se juega porque nada es blanco y negro. Y hoy Putin está en Beijing. Pero hay que ver si eso es de verdad o es una distracción. Ahí se entiende también lo que está pasando en Oriente. En Medio Oriente jugó Rusia, ¿no? Que una banda como el Hamas le entre a Israel es porque ahora tiene otra tecnología. Y esa tecnología de mano, de puño, frente a los tanques antes no la tenía, y eso es tecnología rusa. Porque Irán no cambió drones por plata, no precisa plata Irán, cambió drones por tecnología militar. Y ahora los rusos se la dan, porque Irán vuelve a ser Occidente, como era en la época de Reza Pahlavi. Bueno, aparte Irán es uno de los formadores de Occidente, ¿no? Era necesario en la Primera y la Segunda Guerra Mundial mucha inteligencia y no, decías neutralidad, nadie te jodía esa neutralidad, hablabas con Brasil, con los paraguayos, los uruguayos, bueno, que sí, que no, bueno, listo, neutrales, chao. Y bueno,
Estamos ahí donde estamos, ¿qué le importa? Ahora no es fácil porque van por la Antártida. Todo esto, y nosotros somos el Atlántico Sur. La ventaja es que Francia va por un pedazo de Brasil, porque se dio cuenta que también tiene a dónde ir, tampoco tiene a dónde ir. Lo están corriendo de África, esto que salió de... ¿Por qué? Y son los lugares donde hay uranio, hay ellos que tienen la energía basada en centrales nucleares. Entender la energía ordena el mundo, si es que tengo razón, ¿no? Energía y poderío militar. Y entonces Estados Unidos se alía con el que tiene poder militar, tiene energía, pero no tiene capacidad de utilizarla. No le sirve China, porque China le discute su hegemonía económica. Y Europa también. Pero ni Europa ni China tienen aptitud militar. China tiene un ejército poderosísimo, pero no puede pelearlo a nadie si no tiene portaaviones, no tiene cómo llevar la guerra. Y Rusia tiene misiles que son con capacidad de destruir el mundo. China no tiene esa capacidad. Los misiles chinos no son temerosos, no meten miedo. Los misiles rusos meten miedo. Dan la vuelta al mundo y no tienen ningún problema. Por eso es el aliado natural de Estados Unidos. ¿Cómo joden a China? Con energía y alimentos. ¿Cuál es la alianza de orden una? Bueno, donde hay energía y respeto militar entre Rusia y Estados Unidos.